Tenemos 202 conferencias que hemos presentado hasta el momento en 112 días que llevamos del periodo posterior al 30 de mayo, donde empezamos este proceso de desconfinamiento, este proceso identificado como nueva normalidad, para recordarnos todos los días, la importancia de las medidas de prevención para disminuir los contagios de COVID. ¿Cuál es la expectativa? Que en algún momento esta epidemia cese, esta epidemia se acabe, pero esta expectativa, como decíamos hace unos minutos, es importantísima tenerla siempre centrada en la realidad. Uno puede lograr controlar una epidemia pequeña, como lo demostramos el otro día con la epidemia de sarampión que hubo en México y que empezó exactamente el mismo día de la epidemia de COVID. Pero uno no puede, me refiero a cualquier gobierno de cualquier país del mundo, evitar que exista una pandemia. Estos son fenómenos que ocurren de manera más o menos esporádica, aproximadamente cada 10 años surge una epidemia de esta dimensión, pero cada 100 años ocurre una epidemia con las proporciones que tiene la epidemia de COVID-19. No se conocía antecedente alguno de esta magnitud, una pandemia que afectara a toda la humanidad desde la epidemia, la pandemia de influenza en 1918, 19 y 20. ¿Qué expectativa tenemos? Lo recordamos, lo hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, pero a veces entre el ruido de las opiniones diversas que no tienen un amparo técnico, un amparo científico, pareciera confundirse cuál es la expectativa real amparada en el conocimiento científico de las epidemias. Desafortunadamente no es algo deseable, pero es importante visualizarlo. La expectativa de una epidemia de estas proporciones, de esta magnitud, es una epidemia larga, muy larga. Lo dijimos desde febrero, lo repetimos nuevamente, lo hemos dicho en más de 20 o 30 ocasiones. En el caso de México, la expectativa desde el principio fue tener una epidemia que abarcara desde febrero hasta al menos el mes de octubre. Esa fue la predicción de una epidemia larga, considerando la acción principal de mitigación comunitaria, que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia y todas sus variantes locales que han continuado desde el momento. También recuerden la predicción que se ha hecho por parte de los organismos internacionales, específicamente la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, diversas agencias como el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades o los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y varias agencias gubernamentales de salud pública. Existe una predicción razonable de que cuando en el hemisferio norte, en el que está desde luego situado México, empiece la temporada de influenza. Influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por otros virus de ese nombre, influenza, que afecta al hemisferio norte de octubre hasta marzo del siguiente año. De octubre de 2020 hasta marzo del 2021 vamos a tener la temporada de influenza. Esto es absolutamente seguro, no hay manera de evitar que exista la influenza. Ha ocurrido por cientos de años, probablemente miles de años en el mundo entero, y se alterna en fechas. En el hemisferio norte ocurre de octubre a marzo, en el hemisferio sur ocurre de abril a septiembre. Así ha ocurrido por miles de años, así va a ocurrir en 2020-21. La influenza. La predicción ante una enfermedad completamente desconocida hasta que emergió en el mundo al final del año 2019 y posteriormente ha continuado todo lo que llevamos del año 2020, la expectativa es que COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que tiene un comportamiento clínico, es decir, afecta a las personas de la misma manera o de una manera muy parecida a la influenza, se distribuye y se propaga a través de la vía respiratoria y tiene varias características semejantes a la influenza. La expectativa es que también durante octubre y hasta marzo o abril tengamos persistencia o reemergencia de COVID-19. ¿Solo en México? No. En los países del hemisferio norte.
pero incluido México. Eso es la expectativa. Es importante que no lo perdamos de vista. Vamos a verlo hoy con datos específicos, actuales, de los países europeos. Algunos de ellos, no estarán todos, pero algunos que son muy ilustrativos de lo que está ocurriendo ya y desde julio en varios de los países europeos, que fueron los primeros que inmediatamente después de China y Estados Unidos tuvieron importantes epidemias de COVID-19. Veamos primero la información de México. Por favor, la siguiente. Esta es la curva epidémica que presentamos todos los días desde hace ya un par de meses. Está distribuida por semana. Siempre recordamos, para que cualquier persona que nunca hubiera visto una curva epidémica la tenga presente. Una curva epidémica es una representación visual, gráfica, de lo que ocurre con una epidemia. Aquí lo que tenemos es que la altura de cada una de estas columnas representa la suma de personas enfermas que han sido identificadas con COVID-19. En cada una de las semanas que están enumeradas aquí, para referencia de lo que nos interesa, que es la epidemia de COVID-19, en México, a nivel nacional, representamos desde la semana 10 del año, que es la primera semana de marzo, y hasta la semana 36. Hoy estamos terminando la semana 38. Mañana domingo, 20 de septiembre, empezará la semana 39. Y en la gráfica se ve hasta la semana 36. Hemos explicado siempre que es convencional en los sistemas de vigilancia epidemiológica evitar poner información de las últimas 2 semanas, porque es un periodo de inestabilidad de los datos. Los datos siguen llegando de los distintos rincones del país, o identificándose o confirmándose los casos, y si pusiéramos esos datos, daría una falsa impresión de que ahí bruscamente se está terminando la epidemia, cosa que desafortunadamente no es el caso. Pero sí vemos señales positivas que hemos estado presentando ya desde la semana 29, que fue un cambio en la tendencia de la epidemia. Veamos primero este indicador que se representa en esta línea naranja y que se lee en este eje del lado derecho, que es el porcentaje de positividad. ¿De cuántas personas que se detectan enfermas porque tienen fiebre, tos, dolor de garganta, el dolor de cabeza y los demás síntomas propios de COVID-19, que se les toman muestras de las secreciones respiratorias para diagnóstico, que a esas secreciones, esos líquidos respiratorios, se procesan con técnicas de laboratorio, específicamente la técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y se busca encontrar el virus SARS-CoV-2, que es el virus causante de la epidemia COVID-19. No en todas las personas que tienen esos síntomas se encuentra el virus. En cuantas sí, en la semana 29, que tuvimos el punto máximo de la epidemia, 57%, casi 6 de cada 10 tenían el virus. Hoy tenemos menos de 4 de cada 10, porque ha ido disminuyendo el porcentaje de positividad. Y esta es una señal que ha sido aceptada universalmente en todos los países como indicativa de un cambio en la intensidad epidémica. Vamos bien en ese sentido. Este es un indicador que hoy está en 39% y seguirá seguramente descendiendo. Vamos a ver en la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica lo que tenemos es una curva epidémica que más fácilmente en términos de visualización nos permite ver la trayectoria, la tendencia de la epidemia en el tiempo, cómo va cambiando la actividad epidémica en el tiempo. Es también una curva epidémica. Aquí tenemos el número de casos. En esta diapositiva son los casos estimados. Estamos considerando los que ya fueron confirmados, más aquellos que esperamos van a ser confirmados, pero sabiendo que casi 4 de cada 10 van a salir positivos, los consideramos anticipadamente como positivos. Lo que vemos es lo mismo en la semana 29, es donde se encontró el punto máximo, el famoso pico epidémico a nivel de todo el país, y posteriormente ha ido disminuyendo. Identificamos, y no nos entusiasma a nadie, estamos seguros que a ninguna de ustedes, por supuesto tampoco a nosotros que trabajamos en el gobierno, nos entusiasma ver que se reduce la velocidad de reducción de la epidemia. ¿Cuándo empezó a ocurrir eso? En la semana 32 se disminuyó y después se disminuyó muy lentamente. Abrimos la información el domingo pasado con el cambio que había ocurrido entre la semana 35 y la 36 y teníamos 8% de reducción. Cuando abrimos una semana con una reducción
tan pequeña, es esperable que conforme llegan nuevos datos, esta reducción ya no se logre verificar. Lo que se logra es identificar que entre la semana 35 y la 36 no hubo cambio en la intensidad epidémica, medida por el número de casos nuevos detectados por semana. Es desafortunado, pero es una realidad, y es muy probable que esto tiene relación con los periodos de desconfinamiento. Cuando los desconfinamientos son acelerados, desde luego hay una respuesta en la que los contagios se exacerban nuevamente y se pierde esa reducción de la epidemia. Afortunadamente sí, la mortalidad ha continuado en descenso. En algunos intervalos ha sido hasta del 59%, concretamente para el intervalo entre la semana 35 y la 36 fue de 31%. Y el otro indicador que comentamos también periódicamente, lo veremos ahora para los países europeos, es de 5% el porcentaje de casos que son de los últimos 15 días. De los casi 700,000 casos que se han registrado en México desde el 1 de febrero, solamente 34,709 corresponden a los detectados y confirmados, en este caso estimados, en los últimos 15 días. Es la parte activa de la epidemia. 5 de cada 100 casos de los que se han sumado hasta el momento están en este momento activo. Los demás ya no son casos, ya no son personas que estén ni contagiando ni que tengan un problema de salud, excepto, por supuesto, aquellas personas que de manera muy lamentable perdieron la vida por esta enfermedad que tiene un potencial letal, particularmente en personas que tienen enfermedades crónicas o que tienen 60 años o más de edad. Vamos a ver la siguiente. En estas últimas dos, que también las presentamos periódicamente, tenemos la ocupación hospitalaria y recordamos siempre que el propósito de tener disponibilidad de camas hospitalarias, y cuando decimos camas es no solamente el mueble donde se alojan a las personas, sino todo el equipo médico, el equipo de apoyo, los ventiladores mecánicos, las bombas de infusión, los monitores, etcétera, toda la capacidad de atención. Por eso es que conservamos como uno de los objetivos fundamentales tener siempre disponibilidad de camas hospitalarias. Lo que vemos es que conforme la epidemia se ha ido reduciendo, igual es la reducción en la proporción o porcentaje de camas que están ocupadas. En esta gráfica cada columna significa una entidad federativa, las etiquetas están aquí en la parte inferior por las iniciales de los estados. La última, la del lado derecho, es el país completo, 31% de las camas están ocupadas. Si lo vemos entidad federativa por entidad federativa, tenemos que solamente Nayarit tiene, y Colima por un punto porcentual, tienen más del 50% de ocupación, posteriormente Nuevo León tiene 50% y el resto tienen el porcentaje que ahí se indica. Vamos a ver la última del panorama mexicano, en donde apreciamos exactamente la misma idea, pero para aquellas camas que son destinadas a personas críticamente enfermas, que necesitan ventilación mecánica y otros cuidados de medicina crítica. 25%, la cuarta parte de las camas que fueron destinadas a ella y que son producto de la reconversión hospitalaria, que las ampliamos más de 4 veces la cantidad de camas con respecto a lo que el país tenía disponible para camas de medicina crítica, llegamos a 10,758 y la cuarta parte están en este momento ocupadas por personas que padecen infección respiratoria aguda grave. A algunos se les ha confirmado COVID, otros no, pero están en necesidad de esta atención crítica. Y ninguna entidad federativa, esto ya por más de 2 semanas y media, tiene más del 50% de ocupación hospitalaria. El resumen de la situación nacional es: la epidemia está a la baja desde la semana 29, esto es a mitad de julio, empezó el proceso de descenso, hoy completaríamos ya 7 semanas de descenso, no ha sido continuo y es muy importante visualizarlo para no llevarse una falsa expectativa de que la epidemia ya se acabó. Se está
disminuyendo la intensidad, y eso es gracias a todas y todos ustedes que han mantenido las medidas de sana distancia, de lavado de manos, del uso consistente y correcto del cubrebocas, especialmente en espacios públicos cerrados, no salir a la calle o al espacio público, plazas, jardines, transporte, si no es indispensable, proteger su estornudo o la tos con el ángulo del brazo y, si se tienen síntomas, permanecer en casa. Vamos a ver la segunda sección, Europa. En Europa, la epidemia de COVID-19 afectó inmediatamente después de que empezó en China. China, una región específica, la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan, fueron el epicentro de la epidemia, por lo menos el origen aparente. Posteriormente se desplazó a Estados Unidos, a Canadá, indudablemente por medio del transporte de seres humanos, posiblemente del transporte de mercancías, pero mayormente de seres humanos, y el intenso transporte de seres humanos que existe también entre Estados Unidos y Europa y entre China y Europa llevó a que Europa occidental, fuera también un sitio de rápida propagación de COVID-19 o del virus que causa esta enfermedad. Lo que vemos es que en su momento, aquí las fechas no se alcanzan a ver, pero yo se las digo, están desde el primer día del año 2020, enero, y están hasta el 17 de septiembre, es decir, todo el intervalo del año. Misma idea, es una curva epidémica, aquí vemos el número de casos que han sido confirmados en la región de Europa, la fuente de información es la Organización Mundial de la Salud y a su vez lo que producen de información cada uno de los países que pertenecen a esa región del mundo. Vemos que hubo una gran subida o escalada o aumento progresivo en la suma de casos diarios que se fueron presentando y llegó a un máximo justamente en abril, en la primera semana de abril llegaron a un punto máximo. Esta curva epidémica, como la podemos contrastar y la hemos contrastado en innumerables ocasiones con la que ocurre en otros países, incluido México, fue una epidemia explosiva, es decir, hubo una propagación extremadamente rápida que desafortunadamente resultó en que algunos países de la región europea vieran rebasada su capacidad de respuesta, porque al producirse más contagios y más personas enfermas en necesidad de hospitalización, comparada con la disponibilidad de camas, se saturaron los hospitales y hubo situaciones muy difíciles para enfrentar la epidemia. Posteriormente hubo un descenso y rumbo al verano, aquí está mayo, este es el mes de mayo, este es el mes de junio, este es el mes de julio. Durante todo el verano continuó la transmisión, como se puede ver por la existencia de casos. También casos, porque dice este señor que hay casos, porque cada una de estas líneas representa la suma de casos y aunque los números están pequeños, les puedo decir aquí hay 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Entonces, durante el verano, en Europa se sumaban casi 20,000 casos confirmados durante todo el verano. No cesó la transmisión, no cesó. Y posteriormente, a finales del mes de julio y principios de agosto, volvió a acelerarse los contagios y, por lo tanto, la cantidad de personas registradas con COVID-19. Y lo que vemos aquí es un elemento importante a considerar, que es la velocidad de propagación. Comparen, por favor, la altura a la que llega esta curva, pero además la velocidad a la que aumentan los números de casos, con esta velocidad en el número de casos. Esto es una medida importantísima de la velocidad de propagación, que en este caso revela la velocidad, desde luego notoriamente más lenta, de propagación que ocurre en julio, agosto y lo que llevamos de septiembre, es producto de que estuvieron ya presentes diversas medidas de contención centrada en personas y de mitigación comunitaria en la mayoría de los países europeos. Vamos a ver en la siguiente imagen, antes de que me la cambie. Vemos aquí la letalidad, que es la proporción de personas que desafortunadamente fallecen, comparadas con aquellas que han sido detectadas. Y vemos aquí esta
porcentaje del número de casos presentes que son de los últimos 15 días. Acabamos de ver el de México, que llegó a un máximo de 25%, en este momento es de 5%, y ahora vemos el de Europa, que también llegó a un máximo de 25% y ahora está en 11%. Durante el verano estuvo precisamente en 6 a 7%, volvió a crecer. Y bueno, el número absoluto de casos confirmados desde el inicio, 90%, 89% de ellos ya no son casos, pero si tenemos la suma completa, han sido más de 5 millones de casos. Veamos ahora uno por uno un conjunto de países europeos, todos de la región de Europa Occidental, para ver lo que está ocurriendo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una clasificación cualitativa de la intensidad epidémica, donde podemos tener 4 categorías: sin casos, casos esporádicos, conglomerados de casos y transmisión comunitaria. Esto es importante porque también permite identificar cuáles son los patrones de distribución de los casos. Cuando empezó la epidemia en Europa, también en China, también en Estados Unidos, también en México, también en cualquier país, al principio ocurre en pequeños conglomerados de casos que se pueden situar en una ciudad, en un municipio, en un estado, pero posteriormente empieza a haber transmisión en más de una zona del país y entonces ya se considera una transmisión comunitaria. En términos científicos, en términos técnicos, la importancia de esto está en cuál es la estrategia de control más apropiada. Cuando hay conglomerados de casos, la contención centrada en personas, que es el proceso en el que se identifican los casos, se busca sus contactos, se les hacen pruebas a ambos, no se espera uno a tener el resultado de las pruebas para actuar disminuyendo la transmisión mediante el aislamiento temporal de las personas. Eso se llama contención centrada en personas. La hacemos en todo el mundo, en México la hacemos desde la segunda mitad de enero y es una medida útil mientras hay conglomerados de casos o casos esporádicos. En México y en el mundo entero, cuando existe una transmisión comunitaria, esta medida, aunque se sigue haciendo, igual que en México se ha seguido haciendo, tiene una utilidad limitada. Y entonces tienen mayor relevancia las medidas de mitigación comunitaria, que en México las conocimos como la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es mucho más efectiva porque permite que masivamente, en el caso mexicano, 80 millones de personas salgan del espacio público y entonces se evitan los contagios. Veamos un caso, Alemania. Alemania tuvo una epidemia explosiva, llegó a un punto máximo. La cantidad de casos en esta comparación es relativamente irrelevante, aunque todas están identificadas por millón de habitantes, es decir, se puede comparar la magnitud de todos los países que vamos a mostrar, porque todos están ajustados por el tamaño de la población. Está absolutamente claro que entre mayor sea la población, mayor va a ser el número de casos, y siempre que vemos en los medios de comunicación comparaciones basadas en la cuenta de casos, sabemos que no se está haciendo un trabajo basado en técnica, en ciencia, sino más bien de carácter enunciativo, por llamarle de alguna manera. Vemos una epidemia explosiva que llegó a un máximo precisamente el 6 de abril, es donde muchos de los países europeos llegaron a ese punto máximo, después empezó a descender, es donde se establecieron las medidas amplias de mitigación comunitarias, en muchos casos inducidas o reforzadas por una acción coercitiva del gobierno. Después tuvimos una transmisión en Alemania bastante reducida durante el verano, pero a finales de julio empezó a subir y en este momento asciende, pero más lentamente que el siguiente país, que es Italia. En Italia, que fue uno de los países también más afectados en el origen, que llegó a un ACME también el 6 de abril, después tuvo un descenso, durante el verano tuvo una transmisión verdaderamente mínima, estamos hablando de menos de 5 casos por millón de habitantes, y posteriormente, un poco más tardíamente, a finales de agosto, tiene un rebrote. Pero veamos el siguiente país europeo, que es todavía más notorio, España. España también tuvo una epidemia explosiva, también cerca del 6 de abril tuvo el punto máximo, después tuvo el descenso, transmisión mínima, pero desde la segunda quincena de julio
empezó a tener una transmisión muy acelerada. De menor velocidad, como se puede ver por la inclinación de esta línea, comparada con la inclinación de esta línea, la fase de ascenso de la epidemia, esto es más inclinado que esto, pero aún así es una transmisión de considerable velocidad. Y en este momento noten ustedes que tiene incluso más casos por millón de habitantes que el punto máximo de la primera oleada epidémica. Veamos uno más. En Bélgica también se llegó a un acmé cerca del 6 de abril, un poco después del 6 de abril, después tuvieron un descenso, poca transmisión durante el verano, y tuvieron desde finales de julio un rebrote, una fase de control temporal y nuevamente el rebrote. Pero la magnitud de la epidemia en este rebrote en Bélgica es significativamente menor, aproximadamente la mitad de la magnitud epidémica del primer brote. La siguiente. En Austria, un patrón muy parecido, misma idea, llegaron a un punto máximo un poco antes del 6 de abril, pero vean ustedes la intensidad de la velocidad epidémica, luego tuvieron un descenso rápido, después tuvieron mínima transmisión y desde junio empezó un rebrote que después se ha ido incrementando progresivamente y en este momento está en ascenso. Igual que en el siguiente país, que es muy demostrativo, que es Dinamarca, donde vemos un patrón de subida, control, subida, después control, un verano con, en general, transmisión, pero no tan mínima como en Italia, y después rebrote, control, rebrote. Vean ustedes, hemos puesto aquí las etiquetas de acuerdo a la clasificación de la OMS, y vamos a ver otro más, el penúltimo, que es Reino Unido, misma idea. Más tardíamente, aquí el pico máximo ocurrió primero en abril, el 6 de abril tuvieron un descenso y luego en la segunda mitad de abril hubo una persistencia y luego bajó y vuelve el rebrote. Me interesa mostrar también porque en México esta idea de los picos epidémicos, un segmento pequeñito de la población, el que le hemos llamado repetidamente a que invitado pues a que tome un poquito más en serio las cosas, con esta angustia que tiene de los picos y por qué hay tantos picos y no se predijeron los picos. Así se comportan las epidemias, no son dibujos, son representaciones gráficas de la realidad y la realidad es compleja. Aunque aquí lo vemos de manera gráfica, lo que debemos ver es la realidad de una sociedad que tiene movilidad, que tiene necesidades, que tiene realidades muy diversas entre cada uno de los países. Y esto puede dar lugar a estos comportamientos epidémicos diversos. La última diapositiva es la de Francia, que muestra también otras características ilustrativas. También llegó a un punto máximo el 6 de abril. Recuerden que esto está en la misma proporción para todos los países que fueron presentados por millón de habitantes. Vemos que llegó ahí, bajó, transmisión mínima con algunas pequeñas fluctuaciones durante el verano y desde el inicio de julio, más bien el final de julio o principios de agosto, un rebrote que, igual que en España, en este momento es más que el primer pico epidémico. Posiblemente va a llegar a ser al menos el doble de la primera intensidad epidémica. Cierro diciendo el propósito de esta presentación de hoy, lo haremos también para los países de América, para los países de otras regiones, es que la población mexicana tenga en perspectiva que la realidad de una epidemia, más cuando se trata de una pandemia, cuando se trata también de una enfermedad emergente, es compleja, no hay fórmulas únicas, las distintas medidas de control que se han implantado son muy semejantes entre países. Son la contención comunitaria, detectar casos, hacer pruebas, buscar los contactos, evitar que contagien más allá de pequeños grupos porque están en resguardo temporal o en aislamiento preventivo. Primera medida, tiene limitaciones, en todos los países tiene limitaciones y aunque se utiliza, llega un punto en donde es imprescindible tener mitigación comunitaria, medidas masivas en las que por acción administrativa del Estado se decreta suspensión temporal de actividades. Les recordamos también lo que hemos dicho en muchas ocasiones, la realidad socioeconómica de los países es un elemento crucial
a tomar en cuenta. Cuando no se considera las realidades socioeconómicas de los países y se trata de imponer medidas coercitivas, existe un riesgo elevadísimo de confrontación social. Hoy no estamos mencionando ningún país de la región de América, pero si revisan un poco las noticias, verán lo que está ocurriendo en algunos países donde, en la circunstancia del control por coerción, con mayor razón cuando se usa la fuerza pública para forzar a que las personas se mantengan en resguardo, fácilmente surgen elementos de confrontación y experiencias muy lamentables. En México, deliberadamente el gobierno mexicano optó por no ejercer la fuerza pública como una medida de salud pública, por el extremadamente alto riesgo de confrontación social, habida cuenta que México tiene una realidad social y económica de polarización, donde la mitad de las personas viven en condiciones de pobreza, tienen necesidades de conseguir el sustento diario y aún quienes no viven en condiciones de pobreza, pero viven o han vivido de pequeños negocios, han sufrido de manera muy lamentable la intensidad de esta nueva realidad social.